Buenas noches, soy Omar Marilú y esto es las 5 de las 7. Ahí veíamos los maravillosos goles del Oreja Flores y el Caballito Hurtado, con los que vencimos 2-1 a Ecuador. Un triunfo histórico. Nunca antes habíamos vencido a Ecuador en Quito, en el estadio Atahualpa. 2-1. Nos acercamos, soñamos un poquito con Rusia. Vamos a hablar de esto, pero primero vamos a los titulares. Con la extraordinaria participación de Edison Flores y Paolo Hurtado, Perú venció 2-1 al elenco ecuatoriano. El siguiente encuentro de la bicolor será con Argentina. La ministra de Educación aseguró encontrarse preparada ante una eventual censura de parte del Congreso de la República tras la interpelación que se realizará este viernes 8 de septiembre. Asimismo, refirió que los docentes que acaten el paro nacional anunciado para esta misma fecha serán sancionados. Ante las diversas críticas, el jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, indicó que no se aferra al cargo y que su renuncia está presentada permanentemente. Negó además que el presidente Pedro Pablo Kuczynski esté ausente, tal como reclaman algunas voces de la oposición. Agregó que está muy presente, incluso más que algunos representantes de la oposición. El legislador de Fuerza Popular, Miguel Torres, indicó que aceptarán la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley antitránsfuga. Sin embargo, informó que si el fallo declara inconstitucional la norma, el Congreso se encargará de emitir una nueva ley. Mediante un escrito, el juez Abel Concha pidió al Ministerio Público esclarecer la fuente del presunto dinero ilícito con que el ex Alejandro Toledo compró inmuebles, mientras que por su parte la Fiscalía reitera que no es necesario. Bueno, para analizar estos temas, un día de alegría como es hoy, quiero darle la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y al congresista de Frente Amplio, Rogelio Tubto. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Quizá quisieran estar celebrando con el triunfo peruano, pero vamos a analizar también eso. En principio, por sorpresa o no, creo que a todo el mundo nos sorprendió. Ya todos pensábamos que Perú iba nuevamente a perder en Quito, una cancha, un escenario complicado siempre para la selección peruana. Soñábamos, pero lo veíamos lejano. Efectivamente, mira, pero yo creo que el trabajo que ha venido realizando el entrenador, en este caso Gareca, ha sido muy bueno y se ve y se refleja con el espíritu de los jugadores, la forma como enfrentan a cada partido. La verdad que estamos contentísimos todos los peruanos de verlos. Estamos acostumbrados a verlos perder. Ahora verlos ganar es lindísimo. Y a pesar que las estadísticas decían lo contrario, ¿no? Históricamente siempre Ecuador ha estado en el triunfo, ¿no? Siempre se decía que Perú juega como nunca, pierde como siempre. Esta vez ha jugado como siempre y ha ganado como nunca. Bueno, pero ahí estamos. Los nervios estaban ahí porque el partido con Bolivia, sí, lo ganamos acá en Lima, pero lo ganamos sufriendo también, lo ganamos ajustando. Y por poco, este Ecuador creo que fueron los 10 más largos minutos de la historia para todos los peruanos. Efectivamente, sufrimos siempre al final de los partidos. Y son cosas que se tienen que corregir en su momento, pero yo creo que vamos bien. Vamos a llegar a este partido con Argentina con la moral en alto. Y eso es muy positivo. Yo creo que el Perú tiene una gran opción y todos los peruanos vamos a estar pensando en eso, empujando a nuestra selección a la victoria, que es lo que queremos. Hay un jugador guanuqueño que ha debutado. Hoy día como defensa, se trata del defensa Anderson Santamaría. Y la verdad que yo me siento infinitamente alegre y emocionado y sobre todo orgulloso de ser guanuqueño, porque era un jugador que ni bien ingresa a la cancha en este nivel profesional y obtiene un triunfo, ¿no? Han hecho un buen desempeño porque el profe Gareca no solamente puso a este jugador guanuqueño, sino también puso a este muchacho Cartagena, que creo que tiene 22, 23 años. Lo ha hecho debutar en un partido crucial, dificilísimo en Quito. Y lo que le escuchaba en la conferencia de prensa que daba a los medios allá en Ecuador era que
han dado la talla, ¿no? Es decir, es un entrenador que efectivamente está apostando por nuevos valores. Nuevos valores. Efectivamente. Y mira, y son jóvenes que muchos no lo conocemos, pero da muchísimo gusto ver que hay una renovación en el fútbol peruano con éxito. Y eso se tiene que felicitar, y ese es el trabajo indudablemente en este caso del profesor Gareca. Efectivamente. Bueno, pero ahora, como comentaba, se vienen partidos bien difíciles, ¿no? Argentina está en esto, ahorita está jugando con Venezuela en Caracas. Vamos a ver cuál es el resultado, pero se está jugando también a Argentina. Probablemente el repechaje va a ser un partido dificilísimo llevarlo en Buenos Aires. Creo que un empate nos vendría bastante bien, ¿no? Exacto. Sí, la verdad tenemos altas expectativas como siempre, ¿no? Nunca perdemos las esperanzas. Las esperanzas son los últimos que se pierden. Ya que Perú está ganando seguidamente con Bolivia y luego con Ecuador, entonces tenemos más fortalezas espirituales para poder seguir apostando por Perú, ¿no? La verdad que mira, más que hoy día peruano, nos sentimos más peruanos que nunca. Mira, y lo que pintamos canas, recordamos cómo fue México 70. Llegamos empatando en Argentina, así que yo creo que se puede repetir la historia. Bueno, y de ahí tenemos el Perú-Colombia, acá en Lima, pero Colombia también viene bastante fuerte, ¿no? O sea, al menos tendríamos que conseguir un empate en Argentina, en Buenos Aires, y un triunfo en Lima con Colombia, para poder estar dentro del repechaje, ¿no? Bueno, eso esperamos. Yo creo que sí se puede. Bueno, pero al margen, digamos, de los resultados, ya viendo el tema global del fútbol peruano, es verdad, ¿no? El profe Gareca ha hecho una campaña importantísima, seria, de largo plazo. Así no lleguemos a Rusia, así no lleguemos al Mundial, valgan verdades, valdría la pena mantener por lo menos esa línea de trabajo, ¿no? Yo creo que sí. Ha mostrado una diferencia de actitud. En todo caso, un partido más habría que ver para ver cuál es la línea de acción de este estratega, ¿no? Y pues apostando por nuevos valores como este guanduqueño Anderson Santamaría y el otro jugador que recién se incorporan al fútbol profesional. Pocas veces, ¿no? Usted sabrá, por ejemplo, de Roberto Chale, el Panadero Díaz, etcétera. Son personas que no han salido de clubes grandes, en realidad han salido en las filas del pueblo, ¿no? Entonces, eso ya no sé últimamente, y quizás ahí no quiero opinar en contra de la élite futbolista en realidad, pero ha habido una especie de argolla, ¿no? O sea, argolla muy elitista, y que solamente determinados personajes del fútbol pueden ingresar a los partidos como este. Entonces, yo sé que hay muchos valores en todo el país, yo sé que en cada provincia, en cada rincón, hay mucha gente que juega muy bien, que juega su pelota. Entonces, yo pienso que en este caso el estratega de fútbol y todas las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol tendrían y deben tener pues la responsabilidad de buscar esos mejores valores por el futuro del fútbol peruano. Claro, es que al margen de los resultados no se puede avanzar sin inversión, francamente, en esto, ¿no? Mira, Venezuela antes no sabía que el balón era redondo, y después de invertir, porque invirtieron fuera los venezolanos, digamos, tiene un equipo competitivo, al menos. No, efectivamente. Y mira, y al final todo lo que sea impulsar el deporte a buena hora. Claro. Y eso es muy positivo para nuestros jóvenes, que practiquen el deporte, que desde el gobierno se impulse el deporte, porque, mira, es muy formativo el deporte. Quienes hemos practicado el deporte toda la vida sabemos muy bien que en el deporte te enseña a respetar las reglas, te forma tu carácter, en fin, vas a ser mejor ciudadano practicando deporte. Entonces, que hoy tengamos un triunfo, tengamos esperanzas de llegar al Mundial, yo creo que es algo muy positivo para el espíritu de todos los peruanos, y sobre todo los jóvenes, porque quienes pintamos canas hemos disfrutado de México 70, ¿no? Y ellos no lo han visto, nos han visto perder muchas veces, pero ahora yo creo que es un momento positivo y hay que estar todos con la selección. Bueno, yo pinto canas, pero no he tenido la satisfacción de ver
al Perú en un mundial, lamentablemente. Pero sí, yo siento que hay un esfuerzo de esta nueva administración del señor Oviedo en la Federación Peruana de Fútbol de querer invertir, digamos, al menos en lo que usted hablaba, ¿no? En buscar nuevos talentos en provincia, que los hay, que no se observan, que no se pone la lupa. Pero, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, del lado del Congreso para impulsar no solamente el fútbol, sino otros deportes, ahora que se nos viene todo esto de los Panamericanos, que ojalá lleguemos, no sé, en menos de 2 años vamos a llegar, ojalá lleguemos. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso? Mira, desde el Congreso se viene trabajando, mira, en la Comisión justamente de Educación y Deporte, y ahí la tenemos a Paloma Noceda, que es una deportista calificada, ¿no? Campeona mundial en motonáutica. Y entonces ella acaba de comenzar a desempeñar su función como presidenta de esta comisión y viene con todo el impulso de sacar la ley del deporte y está con todas las ganas de impulsar todo lo que sea beneficioso para el deporte peruano. Y bueno, y tenemos desafíos próximamente, los Panamericanos, que se van a desarrollar en Lima. Así que yo creo que hay todo un trabajo que se tiene que hacer desde el Congreso para que lleguemos bien a los Panamericanos y el Perú dé la nota que tiene que dar en todas las disciplinas, no solamente en el fútbol. Yo creo que eso es muy positivo y el Congreso va a hacer su chamba. Y aparte, el gasto en deporte, a diferencia de lo que muchos creen, yo no creo que sea un gasto. Es una inversión de alta rentabilidad, porque estamos invirtiendo probablemente en los más chicos y en los más necesitados. Yo creo que sí, la jovencita Paloma es deportista, ¿no? Y es una deportista calificada y soy testigo de que está haciendo algo, ¿no? Pero yo pienso que le falta un impulso más. Le falta, digamos, poner un poco en agenda nacional, discutir en todos los medios, darle un valor especial al debate sobre el deporte en el país, todo, y ver de qué manera pues podemos capitalizar a los mejores elementos en todas las disciplinas. Perfecto. En este momento tenemos un enlace telefónico con el histórico jugador de la selección peruana, el Chorri Palacios. Muy buenas noches, Chorri, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Qué gusto, Chorri. ¿Cómo has visto el partido? ¿Has sentido sufrido los últimos 10, 15 minutos que no se acababan, no terminaban para disfrutar, para gritar la victoria? Bueno, de hecho que sí, por supuesto. Estaba gozando muy bien con el 2-0, pero después ya con el 2-1 como que la cosa cambió y la tensión, la desesperación entró en uno, pero bueno, gracias a Dios se pudo lograr pues un buen resultado y nos tiene contentos y con esperanza pues, ¿no?, de seguir luchando por esa ansiada clasificación. ¿Cómo has visto el equipo, este equipo que ha conformado el profe Gareca? Y también te quería preguntar sobre esta, no sé si es una decisión arriesgada, finalmente le salió bastante bien, de colocar a 2 jóvenes en esta selección. ¿Cómo? Perdón, te escuché bien. ¿Cómo veías al equipo del profe Gareca, este equipo que ha jugado en Quito? Bueno, de hecho era un partido que se tenía que dar, ¿no? Porque era un equipo que tenía que defender, aguantar un poco el ataque y la ofensiva de Ecuador y buscar siempre pues los contragolpes. Y creo que el equipo en sí mostró personalidad. Y en los momentos más precisos pues llegaron los goles que nos permite pues soñar con el triunfo. Y lo bueno que el árbitro pudo terminar el encuentro en el momento más importante para nosotros, ¿no? Cuando el jugador se nos puso encima. ¿Crees que debió ingresar Jefferson Farfán o está bien que se esté guardando para el partido que se nos viene con Argentina? No, pues no, tenía que haber entrado. Yo estaba rogando que entrara tanto Farfán como a Víncula, porque cuando el partido estaba para ellos, cuando Ecuador respetaba mucho a Perú, imagínate si hubiera entrado esos jugadores, hubiera respetado mucho más. Pero bueno, cada técnico tiene su forma de pensar, cada técnico tiene su idea, y al final le resultó, pero yo sí, si hubiera estado ahí, hubiera mandado a Farfán, porque Farfán después de ahí tiene que irse a Rusia a jugar sus equipos y se había falta un mes para poder volver a empezar nuevamente la última parte de la eliminatoria. Entonces, ¿qué había que cuidarlo? No había que cuidar absolutamente nada, ¿no? Chorri, tú estuviste en la selección que por
puntos por nada iba al Francia 98. ¿Crees que este equipo del profe Gareca tiene en este momento las mismas oportunidades, o lo que se nos viene con Argentina en Buenos Aires y con Colombia en Lima es mucho más duro y complicado? No, mira, tienen las mismas oportunidades. Espero yo que no sea la misma historia, porque nos quedaríamos por goles de ir a un mundial o de un repechaje. Lo que queremos nosotros es que superen esa actuación que tuvimos nosotros en el 97 para poder clasificar. Tienen que ser muy inteligentes, no hagan lo mismo que nosotros hicimos contra Chile, que salimos a querer ganar y sin embargo teníamos que haber sido más inteligentes, haber tenido un encuentro mucho más pausado, reservado y al menos con un punto veníamos a Lima y terminamos acá en Lima. Para terminar, Chorri, la estrategia del profe Gareca es un giro de 360 grados a lo que hemos estado viendo en los últimos años. Digamos, va a ser el indicado así y en supuesto negado no vayamos a Rusia. ¿Debería quedarse para hacer una campaña mucho más a mediano plazo? Mira, hay que ver el rendimiento del equipo, ¿no? O sea, el equipo ha mejorado, sí, nos vimos a través de las individualidades. Colectivamente el equipo siempre ha sido criticado, ¿no? Colectivamente no hemos tenido de repente un trabajo que se pueda decir o comparar con Chile, con Venezuela, con Argentina mismo, con Brasil mismo, ¿no? Que vienen haciendo un trabajo bastante bueno. Ahora, por los resultados, siempre los resultados son los que mandan, ¿no? Los resultados a veces avalan mucho a un técnico, pero esperemos que en estas 2 fechas Perú termine bien y de esa manera, pues, yo creo que la continuidad de Gareca tiene que continuar, ¿no? Pero vamos a tener, Chorri, creo, a Ramos y a Cueva, y si no me equivoco, a Carrillo suspendidos. ¿A quién debería convocar? ¿A gente nueva el profe Gareca? ¿Nos da con lo que tenemos? ¿Zambrano es una posibilidad? Bueno, no sé si querrá convocar a Zambrano, ¿no? Si lo hizo con Farfán, ¿por qué no puede ser? Yo creo que sería una alternativa bastante buena. Ahora, los chicos que están saliendo han sido muy importantes, sí, en el transcurso que han habido los partidos eliminatorios, pero que hay jugadores para poder sustituir. Mira, nos estuvimos en el partido también con Paolo, algunos jugadores no estuvieron, sin embargo el equipo estuvo a la altura. Esperemos nada más que el técnico tenga la capacidad y la inteligencia, como lo ha venido haciendo, para poder encontrar pues los reemplazos de estos jugadores, ¿no? Perfecto, Chorri, unas últimas palabras de aliento para esta selección y para lo que se nos viene en octubre. Bueno, decirles que han hecho que todo un país se emocione, un país siga con la ilusión, que hayamos disfrutado, estamos disfrutando de un resultado favorable y que no se dan cuenta que a través del esfuerzo, ¿no?, de los 90 minutos que ellos pueden dar, la alegría que le pueden robar a cada peruano en menos de 90 minutos. Entonces, esperemos que ellos continúen así, que no se crean ya los que han clasificado, al contrario, quedan 2 fechas todavía mucho más importantes y mucho más duras, y en la cual pues, esperemos que nos permitan seguir disfrutando y gozando de estos resultados que alegra pues a todo un país. Muchas gracias, Chorri, un fuerte abrazo desde acá, desde los estudios de RPP, y bueno, ya hemos escuchado ahí al emblemático jugador de la selección peruana, Roberto El Chorri Palacios. Han escuchado bien, no se crean por favor, todavía no estamos en Rusia, si bien nos va a ganar la algarabía, la emoción, todavía quedan 2 partidos importantísimos. Con eso nos vamos a la primera pausa del programa. Bueno, volvemos al terreno político después de este gran triunfo. La ministra de Educación, Marilu Martens, ha dicho que ella está preparada para la interpelación y para una eventual censura. Y justamente estoy acá con los representantes de 2 bancadas que han sido muy enfáticos, digámoslo, al promover esta interpelación. Congresista Tubino, no es, como ha dicho el congresista Jorge del Castillo, entregarle en una bandeja de plata la cabeza de la ministra Marilu Martens a estos grupos radicales que usted bastante ha criticado.
No, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. O sea, estamos el día viernes frente a una interpelación. Y la interpelación es una citación forzosa, en este caso a un ministro, que concurre al Congreso a absolver las preguntas que se le han hecho ante el Congreso y ante el país. Pero eso no quiere decir de que necesariamente una interpelación termine en una censura. Efectivamente hay grupos ultra radicales que están tratando de tomar justamente el sindicato, en este caso el SUTEP, y ellos sí están pidiendo la cabeza. Entonces sí es un tema que hay que reflexionar con relación al tema de una interpelación pasar a la censura. Hay que escuchar a la ministra, vamos a ver cómo responde las preguntas, y de acuerdo a eso se va a hacer el análisis con la cabeza fría, porque sabemos muy bien que ninguna decisión se va a tomar el mismo día viernes. Vamos a escuchar la interpelación y habrá unos días de reflexión y se tomará la decisión adecuada. Pero en términos prácticos, la salida, la censura de la ministra Martes, incluso que la presionen para renunciar, ¿no va a empoderar a estos grupos radicales dentro del SUTEP? ¿Y qué vamos a hacer con un SUTEP manejado por estos grupos que han demostrado que pueden hacer mucho problema y mucho ruido? Mira, a título personal, y no a nombre del partido, yo soy una persona, estoy muy preocupado con esos grupos, porque soy de los que hemos vivido la década de los 70. Y hay que tener muchísimo cuidado con esa gente que está tratando de tomar el sindicato más importante del Perú, con cerca o más de 400.000 maestros, en una forma que tenemos que observar, porque acá se está jugando el resurgimiento de grupos ultra radicales, pro-terroristas. Yo no digo que sean terroristas, pero sí que tienen un pensamiento que mínimo son tontos útiles de terrorismo. Y entonces tampoco hay que darle regalos en bandeja de plata. Es mi pensamiento. Esta interpelación se da también en medio de ya un anunciado paro nacional que ayer justamente el secretario general del SUTEP de Lima Metropolitana anunciaba, ¿no? Como una manera de presión, porque lo que ellos piden, como bien dice, es que se vaya la ministra y además piden que no haya carrera pública magisterial. ¿Cuál ha sido el rol del Frente Amplio? Porque ustedes de una u otra forma han abrazado al señor Pedro Castillo también. Bueno, no exactamente abrazado en realidad. Nosotros nos hemos hecho eco de las demandas justas. Y eso no creo que alguien puede decir que las demandas son injustas. La educación, el sector de educación está postergado por décadas, por años, por gobierno tras gobierno. Nosotros hemos presentado, sí, una moción de interpelación, ¿no? Inicialmente con 10 votos o 12 votos, a la que finalmente pues la bancada de Fuerza Popular se ha sumado, y gracias también pues a la movilización nacional que ha tenido los maestros del SUTEP regionales, ¿no? Pero yo personalmente también, distinto a lo que puede decir mi bancada, también quiero opinar, ¿no? Yo no creo que no hay nada que preocuparse con el tema de las movilizaciones a nivel nacional. Es más de lo normal. En un Estado democrático ahí existen, digamos, contradicciones entre empresas versus sindicatos. Más bien debe promoverse más sindicatos para que así darle equilibrio a las empresas, quienes pues puedan equilibrar los salarios, digamos, las justas demandas que tienen los maestros o los trabajadores de todo tipo, siempre y cuando que se respete la red democrática, que se respete el orden constitucional, que respete el orden a nivel, que respeten, digamos, que no se tomen las vías, obviamente, ¿no? claro, hemos visto lo que ha pasado en Lima estos días. Claro, el hecho que nosotros, digamos, respaldamos sus medidas o respaldamos sus demandas no quiere decir que respaldamos exclusivamente todas sus medidas, ¿no? Nosotros estamos en contra de algunos excesos que puede haber, que en esta vez no hemos visto, digamos, ha habido algunos excesos, algunos infiltrados seguramente, pero el mayor, digamos, protagonismo en el sentido negativo y ha sido pues el ministro del Interior, ¿no? Que ha reprimido a los docentes, les ha hecho bomba lacrimógena y sobre todo el ensañamiento de la ministra de Educación. En ese tema yo quisiera aportar lo siguiente, si me permiten. La verdad que yo, a título nuevamente personal, yo censuro a ese señor Pedro Castillo, porque es una persona ultra radical y que no tiene ningún derecho, ni él, ni nadie, ni ninguno de las personas que lo han estado acompañando, a bloquear las vías, como bien lo ha dicho.
Y yo, como muchos peruanos, miles de peruanos, pedimos, exigimos que se cumpla la ley. ¿Qué significa vivir en democracia? El cumplimiento de la ley. Mira lo que dice, por ejemplo, a ver si se ha cumplido la ley. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú, artículo 28, numeral 3, dice: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva, huelga, cautelando su ejercicio democrático. ¿Y qué más dice? Regula el derecho de la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Por otro lado, tenemos el artículo 2 de la Constitución, numeral 11. Reconoce como derecho fundamental de la persona el derecho al libre tránsito. Y mira, y el Código Penal, en el artículo 200, ¿qué dice? El que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación, impide el libre tránsito de la ciudadanía, perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menos de 5 ni mayor de 10 años. Y también dice que la pena no será menor de 15 ni mayor de 25 si la violencia o amenaza es cometida participando 2 o más personas. Entonces, por favor, que se cumpla la ley. ¿Qué tenemos que aguantar los peruanos? Que se aparezcan un grupo de personas, hoy día serán los maestros, mañana serán otras personas, que comiencen a caminar, por ejemplo, por la Panamericana Sur y atrás hay una cola de 5 kilómetros de carros, no pueden ingresar a Lima y los señores están caminando ahí, la policía los escolta. ¿Qué es eso? Eso no se permite en ningún país del mundo. Entonces nosotros pedimos que se cumpla la ley para todos, no hay excepciones en un país democrático. Entonces se equivocó su colega de bancada, Héctor Becerril, a recibirlos en el Congreso, abrirles las puertas, dar conferencia de prensa al lado de ellos. Imagino que le habrá dicho que es un error garrafal, ¿o no? Mira, él tomó esa decisión y él tendrá que responder sobre ella con relación al tema. Pero yo sí me manifiesto públicamente y defiendo lo que miles de peruanos estamos pensando. Queremos que se cumpla la ley. No queremos por qué una persona que tiene todo el derecho a hacer una huelga, pero no tiene por qué afectarme a lo que estamos circulando. Por favor. Y por otro lado, nadie debe tocar a un policía ni levantarle la mano a un policía. Eso se tiene que sancionar como es en todo el mundo. Y fíjate, acá ha habido un caso en el cual lo han agarrado patadas a un policía, porque acá en este país hemos visto hace un poco tiempo morir apedreado a un policía. Y entonces esto que se concluya, nadie toca a un policía y que se aplique lo que hoy está vigente en el Perú, decreto legislativo 1124, la fragancia. En este caso no se aplicó. ¿Por qué? Habrá que preguntarle al juez. O digo, sí, pues al final el juez. El artículo 1367 del Código Penal, que dice: delito de violencia y resistencia a la autoridad. La pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Y mira, y todavía dice, cuando el hecho se realice en contra de un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Así que cumplamos la ley. Obviamente. Ustedes reconocen como Frente Amplio que efectivamente pues hay un movimiento radical, simpatizante al menos del Movadef, que puede usar a otras personas que se estén filtrando en este tipo de protestas. Mira, ¿no? nosotros respaldamos toda medida de lucha, toda, no el efecto de la protesta que puede causar daños, perjuicios, atentado contra la policía. No, nosotros lo que reconocemos es el salario bajo, los derechos postergados, ¿no? Y el derecho a la sindicalización y a la organización, ¿no? Entonces, lo que comenta el colega Tubino, ¿no? Obviamente está referido pues, a una norma que está en la Constitución y que está en las leyes. Sin embargo, son normas pues penalizadas, ¿no? O sea, el Estado ha ido avanzando en la penalización de las protestas, ¿no? Entonces, obviamente que ahora es así, antes no lo era. Entonces, sin embargo, cuando sale a protestar, a movilizarse, no digo destrozar, no digo causar daños, no digo agredir policías, movilizarse pacíficamente, tiene que hacerlo por un espacio público o por un espacio privado. Pero con autorización. Claro, con autorización. Pero no donde ellos se les con la ocurre. respectiva autorización, ¿no? Entonces, respecto a la policía, evidentemente la policía tiene que ser respetada. Entonces yo pienso que también
hay algunos miembros de la policía, pues hay que manejar muy bien la psicología de masas. Usted sabe que el individuo, el ser humano, tiene un comportamiento distinto personalmente que un comportamiento en masa, en grupo. Entonces, ¿cómo controlas masas enardecidas? Habrá especialistas, habrá de la policía especialistas en el tema para controlar. Entonces, yo pienso que conversando muy bien, dialogando, es decir, con buena estrategia, la policía haciendo su trabajo, no habría necesidad de llegar a ese tema. Inclusive, ustedes han visto los que han protestado, por ejemplo, por la ley Pulpín, o en todo caso la ley CAS, por el CAS nunca más, ¿no? Entonces, todos los manifestantes se han parado al frente del Congreso, solamente en la vereda, y no han hecho nada. Pero si ahí hay una provocación de ambos bandos, entonces ya se desborda. Entonces yo pienso que es un tema de manejo de las protestas. Ahora, usted dice que al interior de los sindicatos estarían grupos radicales, podrían ser efectivamente, bueno, pero el tema no es, digamos, tratar de aprovechar eso y decir, no, mira, yo ¿cómo tumbo la huelga? ¿Cómo no le hago caso? Pero mantengo, digamos, el silencio durante años como ha venido haciendo el Estado, en este caso el Minedo. O bien tengo dos cosas, o bien converso con ellos, dialogo con ellos, resuelvo el problema y no hay más huelga, o bien busco un mecanismo, busco el quinto, sexto pie al gato y digo muy bien, terrorista, terruco, CONAR, etcétera. Entonces, mira, más allá de la cuestión pragmática de esto, ha habido una especie de canonización del tema subversivo de la huelga para callar la huelga. No, yo creo que hay dos temas acá, y permítame, congresista, hay dos temas que hay que separarlos, ¿no? El manejo del gobierno de la huelga, que desde mi punto de vista ha sido desastroso y vamos a hablar de eso, pero que no hay forma de taparse los ojos y ver que hay un movimiento y hay una radicalización que la estamos viendo, y la pregunta como partidos políticos es ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el rol político? Vemos a Patria Roja, que ha sido desplazada por estos grupos, ha sido aburguesada. Entonces, ¿cuál es el rol político ahí para no dejar que estos grupos ganen la dirigencia? Fíjate, yo quiero concluir el tema de la policía. Entonces, el mayor desarrollo de armas en los últimos años en el mundo son las armas no letales. Nuestra policía no está armada con las armas que debe enfrentar este tipo de situaciones, para que no la toquen. Entonces, yo me voy, por ejemplo, a Canadá, país recontra democrático, full respeto de derechos humanos, pero el policía tiene un arma eléctrica. Anda, tócalo. Te caerá tu descarga eléctrica. Entonces, acá las cosas se tienen que hacer así. A la policía no se le toca. Ni acá, ni la China, ni la Cochichina. Y el que la toca, se asume la consecuencia de esto. Entonces, protejamos a la policía, que tenga el equipamiento adecuado y, lógicamente, poner todas las alertas, porque quienes no habían visualizado el crecimiento de estos grupos ultrarradicales en el Perú, de izquierda, por supuesto que tenemos que sonar las alarmas. Todas las alarmas deben estar hoy día mirando a esta gente, porque hay grupos ultra radicales en esto y no son nada santos. Los hemos visto y hay que hacerles el pare, como se dice. No, ni mano dura ni mano blanda. Cumplimiento estricto de la ley, nada más. Y la ley es fluida para no permitir que yo camine y haga la marcha que quiera, por donde quiera. No, señor, si Carlos Tubino mañana quiere marchar con la gente, con sus partidarios, tiene que pedir permiso. Y le dirán, usted puede caminar por acá, usted puede caminar por allá. No, ahora aparece gente en el Perú que creen que tienen el derecho de caminar donde quieran, bloquear las pistas que quieran, y la policía los escolta. Oye, ¿eso qué es? Una falta tremenda de autoridad. Y ya es hora que este gobierno, ¿no?, se ponga los pantalones, como se dice, y haga las cosas como corresponde. En un país democrático, una democracia no es débil, una democracia debe cumplir la ley. En Canadá, obviamente que la pobreza no es como en el país. En Canadá no hay protesta, ¿no? Canadá hace mucho tiempo... Pero eso que tiene que ver, y para eso yo voy a tener derecho yo de fascinar a los demás. En Canadá han superado hace mucho tiempo el problema de la pobreza. En Canadá no hay problema de educación. Porque soy pobre, tengo derecho de afectar a otros ciudadanos. No hay problemas sociales. La protesta es parte de los problemas sociales. Pero no y los problemas sociales sin afectar a nadie. Se manifiestan movilizándose. Perdón, los derechos de una persona
concluyen donde comienza a afectar a otros ciudadanos. Nadie dice eso, estimado. Antes de irme a titulares, el congresista Jorge del Castillo dice que los señores dirigentes han levantado la huelga porque el fujimorismo les ha prometido que van a censurar a la ministra. Yo no he escuchado eso, esos son rumores. Este es un país de rumores. Entonces cada quien lanza un rumor y algunos le creerán. Yo no le creo a ninguno de los que tira rumores para engrandecerse políticamente, ni hablar. Perfecto, bueno, con eso nos vamos a los titulares. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, Fernando Zavala, ha dicho que él no se aferra al cargo, que ella tiene lista su carta de renuncia, ya si es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski decide cambiar de premier. Vamos a escuchar qué es lo que dijo acá en Ampliación de Noticias. A ver, para empezar, no me aferro al cargo. Mi renuncia está presentada permanentemente. Ya estaríamos todos felices, a ver, pero Primerato no ha dado la talla. Te cuento, Aldo. Primero, dos cosas que tú has dicho que no creo que se acercan a la realidad. Uno, has dicho presidente ausente. El presidente está presente. Y muy presente. Físicamente, pero luego a la hora que habla está en otro planeta. Permanentemente, no. La verdad que yo lo escucho hablar. Es cierto que hay algunas voces de la oposición que han tratado de posicionar que el presidente está ausente. El presidente está presente y mucho más presente que cualquier otro líderes de la oposición. Ajá. Está más presente que muchos otros líderes de la oposición. Y ahí podríamos hablar, bueno, ustedes ya se han separado pues de Verónica Mendoza, ¿no? En realidad a ella tampoco se le escucha mucho. Y a la señora Keiko Fujimori, bueno, a veces cuelga sus videos en Facebook pidiendo cambio de ministros. Bueno, con relación al primer ministro Zavala, él es una persona que nadie puede decirlo, lo contrario, muy profesional, una persona que tiene un muy buen carácter, ¿no? En fin, tiene una serie de cualidades. Profesional. Pero realmente, políticamente, ahí está su problema. Y yo creo que eso debería darse cuenta, pues, el presidente de la República. Y eso es lo que está fallando este gobierno. Más está fallando políticamente que profesionalmente, capacidades, etcétera, de los ministros que tiene. Entonces, es un tema importante que se tiene que tener en consideración porque se está manejando un país, comienzan a haber problemas políticos y entonces lo que se tiene que hacer pues, es buscar operadores políticos, y los hay. Y yo creo que esa es la decisión que debería tomarse. Y la tiene que tomar indudablemente, no individualmente cada persona, sino, en este caso, el presidente de la República. Sí, pues desde varios frentes en realidad se le pide, se le recomienda al presidente Kuczynski cambiar o refrescar al menos el gabinete, pero él hoy mismo ha reiterado que no va a haber ningún cambio de gabinete, y creo que eso también lo mencionaba por el tema de la ministra de Educación, Marilú Martans, ¿no? Eso significa falta de lectura política. No están a la altura de las circunstancias. Como coincido con el colega Tubino cuando dice Zavala y el gabinete son buenos elementos, son altamente profesionales, buenos académicos, pero malos políticos. Ahí está el ejemplo de los ministros que han salido, ¿no? Ahí está la ministra, ¿no? Que hubiera tomado la decisión inicial, se hubiera ahorrado tanta protesta, tanto lío, tanta contradicción, hubiera tomado la batuta, el toro por las astas, hablado con los maestros, resolvió el problema de un solo tiro. Y ni un problema hubiera pasado. Y respecto a Zavala, lo que nos llama la atención como Frente Amplio es que es ministro de Economía encargado y es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, en política y en todo, en el trabajo en general, en el tema técnico, profesional, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo no sé, pareciera que la política de puertas giratorias le ha quedado muy grande, o en todo caso muy chico, porque normalmente hay un intercambio, por ejemplo, con los técnicos de los organismos multilaterales o de la clase empresarial peruana. Sin embargo, pues la vuelta que da los profesionales para reemplazar los ministerios están ahí nada más entre 2 o 3, o sea, como si no habría más profesionales. Entonces la verdad que hay una decepción cuando nos dijeron al inicio, y yo tenía pues, con altas expectativas de este gobierno, un gabinete de lujo. Ahí está el gabinete de lujo, mira, usted. Bueno, se especula entre dos escenarios, ¿no? Uno en el que dicen que el presidente Kuczynski
mucho al señor Zavala, que es una persona de su altísima confianza, como muchos de los ministros que están ahí, por eso se aferra a no hacer cambios. Y lo otro es que en este momento, pues, los potenciales cuadros, no quieren tampoco pertenecer a un gabinete tan golpeado. No nos olvidemos que el presidente Kuczynski tiene 19% de aprobación, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero yo creo que el presidente Kuczynski debiera ver cómo han actuado sus antecesores, que han tenido el mismo puesto como presidente de la República. Y mira, hay tantas, vamos a decir, que ver en decisiones políticas donde no necesariamente uno tiene que buscar a la persona que más confianza le tengo, porque hay que jugar políticamente. Entonces, hemos visto gente de derecha con ministros que no eran de su partido, de izquierda, que también han colaborado en determinados momentos. Y entonces, y han tenido éxito. Entonces, no necesariamente el éxito en el manejo político está con las personas más cercanas a uno, ni las personas con mayor confianza que uno pueda tener. Puede ser que haya otras personas, inclusive que piensen políticamente diferente, pero que ayuden a conducir el gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo con que, digamos, algún técnico de alto nivel de Fuerza Popular sea presidente del Consejo de Ministros? Mira, yo creo que eso lo veo muy difícil en el caso de nosotros de Fuerza Popular, porque el mandato que nosotros tenemos mediante el voto es justamente muy claro. El mandato que tenemos es hacer la fiscalización que nos da estar en oposición al gobierno. Entonces, lógicamente, a un partido que está en esa posición, con ese mandato popular, no cabería que pueda haber alguna figura de Fuerza Popular colaborando y participando dentro del gobierno. Luego, un dato importante que menciona el premier Zavala es que él niega que haya un presidente ausente. Sin embargo, pues la realidad es que la percepción de la gente en este momento pues sí está ausente, ¿no? Y la última crisis con la huelga que hemos tenido lo demuestra, y no sé cuánto vaya a bajar, más por todo este tema de salud que también creo que ha impactado mucho. ¿Cree que ahí no hay la lectura de saber, está presente la gente, siente presente el presidente de la República? Sí, yo pienso que sí hay una ausencia en realidad, una ausencia de una lectura de la realidad. No solamente eso, una ausencia entre sus propios gabinetes, ¿no? En la mañana escuchaba unas declaraciones contradictorias entre lo que decía Zavala y lo que decía el presidente, ¿no? Respecto al gasto del Fondo de Estabilización Fiscal para la Reconstrucción del Sur. Zavala dijo que se va a gastar hasta 7.000 millones de soles para incrementar el monto de inversión en la reconstrucción, pero el presidente dijo antes que no se va a tocar ni un sol. Entonces, pareciera que no hay una adecuada coordinación entre ellos mismos. Entonces, y menos va a haber pues con las demandas sociales del país y lo que hay que tomar decisiones políticas, porque el problema del desarrollo del país no es técnico en realidad, no son de altos académicos, es político. No, yo les cuento porque justo estaba viendo ese tema del Fondo de Estabilización Fiscal en la mañana. Efectivamente, el viernes último el presidente Kuczynski dijo que no se iban a usar los recursos del Fondo de Estabilización, que es un ahorrito que tenemos todos los peruanos, para financiar la reconstrucción del país. Hoy, en la entrevista que dio el premier Zavala, dijo que sí, que más o menos hay 7.000 millones de dólares y se iban a usar entre 4.000 a 5.000 millones de dólares, que es un montón de plata. Sería usar el 70% de ese fondo que nos da estabilidad financiera. Y más tarde, el Ministerio de Economía tuvo que corregir al premier y ministro de Economía, Fernando Zavala, en un breve comunicado, aclarando que lo que hay en el fondo son más de 8.000 millones de dólares y lo que se va a usar son 1.000 millones de dólares. Entonces no hay ni coordinación entre el premier, el presidente y el propio Ministerio de Economía. Bueno, yo creo que es una demostración clarísima de que hay situaciones que se están dando que son las que al final se reflejan en ese sentir de la población. Entonces, hay errores que se cometen, se deben enmendar, pero cuando uno tercamente, a pesar de que ve que el camino que está siguiendo no es el camino adecuado, y lo reflejan las encuestas, porque todo político tiene que ver las encuestas. Y entonces, no es que solamente veo las encuestas cuando estoy en una campaña política, no es así.
Entonces, hay que ver el sentir popular y lógicamente esto es lo que hay que corregir, en este caso, políticamente. Y yendo al otro tema, el congresista Miki Torres hoy ha dicho que van a acatar, que el fujimorismo va a acatar cualquiera sea el fallo del Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitránsfuga, que según se ha revelado en varios medios, e incluso de él, con esta Violeta, se tumbaría pues la ley antitránsfuga. Pero ha dicho que van a presentar una nueva ley. Pero de alguna manera esto no sería sacarle un poco la vuelta a lo ya fallado por el TC. Porque acá el tema, lo que hay que ver, que todavía nadie lo ha visto, lo que se tiene son informaciones y trascendidos, pero lo que se tiene que estudiar bien es la sentencia. O sea, leer bien, estudiarla bien con gente especializada, ver en qué es lo que se dice por los temas de fondo, vamos a decir, en esta sentencia que debe publicarse en los próximos días, y en base a eso, si se puede hacer un proyecto de ley que no incurra en lo mismo que está observando, en este caso, el Tribunal Constitucional. Que no contradiga, digamos, los principios base de la sentencia del fallo. Por eso se tiene que trabajar bien el tema jurídicamente, no caer en lo mismo y ver cómo se puede sacar una ley que busque los mismos objetivos que ha tenido la ley que se está derogando, pero lógicamente teniendo en consideración y acatando lo que dice el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Miki Torres hoy también en RPP Noticias. Por supuesto, nosotros vamos a aceptar el fallo siempre cuando venga del Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste. ¿Aceptar significa que no van a tomar ninguna medida para tratar de cambiar esa ley? Pero eso es distinto. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros vamos a aceptar cualquier decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque así hay irregularidades, así nos guste o no nos guste, nosotros creemos que hay muchísimas irregularidades, pero así no nos guste, tenemos que aceptarla. Nosotros vamos a tener que hacer es dar los pasos que estemos nosotros facultados a hacer. ¿Qué son? Por ejemplo, emitir una nueva ley. Y creo que eso respondería naturalmente a una demanda de la población. Si a mí me preguntan, ¿nosotros tenemos miedo de que esta ley se caiga? Nosotros no tenemos ningún miedo. ¿Ustedes creen que una norma es la que nos tiene atada? Verdaderamente yo considero que simplemente no conocen a Fuerza Popular. Nosotros no estamos atados por una norma. Nosotros estamos atados o juntos por una idea en conjunto, por un liderazgo que lo ejerce Keiko Fujimori y que estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Tenemos que obedecer los fallos del Tribunal Constitucional. Sea positivo o no, nos guste o no, hay que obedecer, acatar. Estamos en un Estado de Derecho y hay que fortalecer la institucionalidad. De lo contrario, todo este ruido político, ¿a quién va a perjudicar? A todo el país. Y se va a perjudicar más la economía, que está de mal en peor. Me van a disculpar, pero no voy a declarar. Espero que gane Perú 2-0. Gracias. Bueno, ahí escuchamos al congresista Kenji Fujimori, que, contrario a su bancada, en estos días ha respaldado el eventual, porque aún no se conoce, el fallo del TC. Sin embargo, congresista Tuctu, ustedes no han necesitado de ninguna norma ni de ningún fallo, igual se dividieron el bloque Nuevo Perú y Frente Amplio. Bueno, nosotros no mantenemos eso como concepto que nos hemos dividido, ¿no? Allá los que se retiraron, ellos tendrían que responder por qué se han ido, ¿no? Y sin embargo, nosotros, la resolución todavía no está. Lo que ha habido es una filtración irregular, muy extraoficial. No hay todavía oficialmente publicado la resolución en el diario oficial peruano, no hay. Mientras tanto, no deberíamos, digamos, debatir sobre algo que no existe. Sin embargo, ante la probabilidad que el Tribunal Constitucional falle pues en contra a esta ley de antitránsfugas, yo particularmente estaría en contra. Eso no quiere decir que no debamos acatar lo que ellos mandan, ¿no? Sin embargo, ¿por qué estoy en contra? Personalmente, no quiero incluir a la bancada. ¿Por qué estaría en contra? ¿Por qué no me gusta esta ley? O sea, ¿por qué no me gustaría la decisión del Tribunal Constitucional? Nosotros vemos con buenos ojos toda reforma constitucional, todo proyecto de ley que camine hacia el fortalecimiento de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido,
Tenemos que tener partidos sólidos, partidos fuertes, porque la democracia se sustenta en partidos fuertes, en partidos sólidos, en partidos que existen, no en movimientos regionales, no en clubes de amigos, no en clubes de amistades, no en partidos, entre comillas, que aparecen y desaparecen durante el periodo electoral, no así. Sin embargo, nadie tiene el derecho, nadie debiera tener el derecho a usar o introducirse en los partidos, ya sea con representación en el Congreso, durante las elecciones como topos o como, digamos, escondidos, para luego, estando en el Parlamento, puedan retirarse, puedan renunciar y formar su propia bancada. O sea, no podemos seguir dividiendo esto, no podemos seguir, vamos a seguir igual que antes, vamos a imputar el Congreso como siempre ha sido. ¿Pasó eso en el Frente Amplio? No, hablo en general, en realidad. Lo que los de Frente Amplio, los colegas que se fueron, ellos responderán por qué se han ido. Ellos dirán, pues yo no soy quien para decir por qué se fueron. Las condiciones y los mecanismos, y en todo caso las razones, ellos lo van a decir. Sin embargo, nosotros no podemos, pues, digamos, avalar las profundas divisiones que hay en el Congreso. O sea, eso no es institucional, eso es desinstitucionalizar el Congreso y desinstitucionalizar los partidos políticos. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Les doy las gracias a mis dos invitados por acompañarnos hoy. Y conmigo fue todo en las 5 de las 7 y los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias.